cordial saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del sexto domingo del tiempo ordinario. Culminamos el tiempo ordinario porque el próximo miércoles ya entraremos a la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Así que este tiempo ordinario, este domingo sexto, se nos presenta antes de iniciar ya este tiempo fuerte de la Cuaresma, de la Pascua, y volveremos hasta finalizado la Pascua con este tiempo ordinario. Y vamos a encontrarnos en el Evangelio a Jesús que sigue su camino como aquel que sana, que libera, que rompe las barreras del mal, de la enfermedad. Y en esta ocasión lo haremos con la figura del leproso que aparece en el Evangelio según Marcos 1 del 40 al 45. Vamos a iniciar. Escuchamos un canto, escuchamos el Evangelio, volvemos con el encuentro con la palabra y a nuestra reflexión. Ya volvemos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos serán consolados. Pase lo que pase, yo no temeré, y yo seguiré confiando en ti. Y aunque pase por un valle de tinieblas, caminaré firme en tu verdad. Y si tu palabra dice que tu ayuda a mí vendrá, estoy en paz, sé que así será. Aunque vengan días tristes, alma mía, nunca olvides que tu Dios no te abandonará, que nada se compara a su fidelidad, que es tu refugio y tu tranquilidad, y que si hoy lloras, consuelo te dará. Tu amor me sostiene, yo no temeré, por eso seguiré confiando en ti. Y aunque pase por un valle de tinieblas, caminaré firme en tu verdad. Y si tu palabra dice que tu ayuda a mí vendrá, estoy en paz, sé que así será. Aunque vengan días tristes, alma mía, nunca olvides que tu Dios no te abandonará, que nada se compara a su fidelidad, que Él es tu refugio y tu tranquilidad, y que si hoy lloras, consuelo te dará. Espérame. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos serán consolados. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme».
Jesús tuvo compasión de él. Así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados, pero aún así de todas partes la gente acudía a él. Y bien, queridos hermanos, ¿qué podemos reflexionar? Bueno, vamos a hablar de algunos elementos interesantes a raíz del texto, de las lecturas que se nos presentan y de lo que significa la enfermedad. En este caso, la lepra. Esta enfermedad tiene una connotación, digamos que teológica, desde el Antiguo Testamento. Para los judíos, aquel mal contagioso significaba estar golpeado por Dios, fruto del pecado. Aquella persona había recibido un castigo de Dios y era separado, era exiliado, era excomulgado, para entender la palabra. Era marcado como una seña en donde se consideraba impuro y era apartado de la comunidad. Por eso, hasta que aquella persona era liberada del mal, solamente el sacerdote podía confirmar que su curación existía y por ende volver a la comunidad con un sacrificio de expiación para ser readmitido. Entonces hay un vínculo interesante entre la lepra y el pecado. Y es interesante cuando nos vamos ya al Evangelio, porque entonces no es solamente la narración de una enfermedad común y corriente que Jesús sana, sino se presenta como la liberación del mal y del pecado. Es una prueba del poder de Dios y es un gesto mesiánico. Los leprosos, en el tiempo de Jesús, no solamente vivían su mal físico, sino que había un mal espiritual. Porque eran apartados de la sociedad. Eran considerados lejanos de Dios, alejados de Dios, olvidados por Dios. Entonces, imagínense ustedes lo que podía significar para un leproso, no solamente la distinción social, que se le apartara, sino que no tuviera la posibilidad de vivir su fe, porque era básicamente exiliado de todo lo que significaba la posibilidad de estar cerca de Dios, de vivir su fe. Entonces, esta curación, como ya lo decíamos, tiene esta connotación como un signo mesiánico, porque solamente el Mesías iba a ser capaz de curar, de liberar del pecado. Entonces, qué interesante, queridos hermanos, porque sabemos que Jesús, cuando realiza una curación, tiene esta doble dimensión. No solamente se preocupa del mal físico, sino que busca que la persona primero, desde su corazón, sea sanado. Que el encuentro con Jesús no solamente sana físicamente hablando, hay una experiencia de encuentro, una experiencia de fe que suscita, ciertamente, el milagro. Y Jesús, que todo lo ve, Jesús que ve más allá, y nos plantea esto para hablarnos a nosotros también hoy. Jesús viene a romper las barreras, a romper los obstáculos para que podamos vivir plenamente el amor de Dios que no excluye. Porque el amor de Dios, indistintamente de su condición social, de su enfermedad, llama a todos con misericordia y los hace hijos dignos del amor y de la salvación. Hoy, queridos hermanos, ¿cuáles son nuestras lepras? ¿Cuál es la enfermedad?
Y vamos a unirlo un poco a la Jornada Mundial del Enfermo y a lo que el Papa Francisco nos ha dicho en este mensaje. El Papa Francisco, desde su pontificado, nos ha hablado de ciertas palabras, ciertas frases: la cultura del descarte, la cultura de la indiferencia, el individualismo, como rasgos de una sociedad que se enferma de soledad, que se enferma de autorreferencialidad, que se enferma de no querer ni siquiera meter a Dios en la ecuación de sus proyectos, en el hombre que se ensimisma y se hace su propio Dios. La lepra de la indiferencia, la lepra del poder que no tiene freno. ¿Cuántas enfermedades hoy nos afectan? La semana pasada, cuando hablamos del Evangelio, seguíamos hablando de las enfermedades de hoy, y hoy podemos también remitirlo a la lepra de hoy. La trata de personas como uno de los principales males de una sociedad que en el siglo XXI, en medio del desarrollo tecnológico, científico y de mayor comprensión para el pensamiento humano, en esta generación de los cuales muchos se jactan, sigue existiendo la trata de personas, sigue existiendo la esclavitud moderna, la venta y tráfico de menores, el tráfico de órganos. Se sigue en muchos lugares viendo al ser humano como un objeto mercantil. ¿Cómo no va a ser, queridos hermanos, esto nuestras lepras, de las cuales el Señor tiene que venir a liberarnos, y que solamente el corazón que es capaz de abrirse a la experiencia de Dios podrá sanar? El leproso viene a romper con un estigma social, porque el leproso no podía acercarse a nadie. El leproso ve a Jesús y se acerca. Se acerca. ¿Cuántos hoy no pueden acercarse, queridos hermanos? Porque existen barreras, porque existen paradigmas y estereotipos que los encarcelan y los exilian a su condición. Los pobres, ahí, yo aquí, en mi comodidad. Los necesitados, enfermos, abandonados, ahí, que los ayuden otros, yo no. Y la inseguridad y la violencia que nos encierra en nuestras propias casas, y ahora vemos grandes casas con grandes muros, y ya ni siquiera hay una relación entre vecinos de un mismo barrio, de una misma calle. Cada uno vive su vida sin meterse en la vida de los demás. Y cada uno con el típico, sálvese quien pueda. Hay muchas lepras, queridos hermanos, que hoy se nos presentan. Y en este último domingo de la primera parte del tiempo ordinario, Jesús viene a ofrecernos la liberación. Y a decirnos hoy, como el leproso, puedo limpiarte, pero no es mi voluntad, no es mi acto el que te va a limpiar. Tiene que brotar de una fe convencida, de una fe auténtica, que nos haga a nosotros decir esta misma expresión tan bonita del enfermo, del leproso. Señor, sáname, libérame, límpiame. El Señor sabe cuáles son aquellas cosas que necesitamos limpiar. Qué momento más preciso culminar este evangelio de este domingo para adentrarnos unos pocos días después en la Cuaresma. Un tiempo de conversión, de penitencia, un tiempo para limpiarnos definitivamente, para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con los semejantes, con los hermanos.
Es un tiempo propicio. Un tiempo, queridos hermanos, que sin duda alguna nos va a hacer encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Que Nuestra Señora de Lourdes acoja con ternura a nuestros hermanos enfermos, sobre todo aquellos abandonados, aquellos que viven en condiciones ni siquiera dignas, y brote en el corazón de todos nosotros la capacidad de abrirnos con misericordia y compasión por aquellos que lo necesitan. Nos encontramos la próxima semana en el primer domingo de Cuaresma. Que el Señor los bendiga. Nuestra Madre del Pilar interceda por nosotros. Tu palabra